La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuesta a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. No debemos confundir la filosofía contemporánea con la filosofía moderna. La filosofía moderna es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. El siglo XVII marca su inicio y el siglo XX marca aproximadamente su fin. Aclarado esto, entonces, ¿qué busca la filosofía contemporánea? Busca responder en gran medida diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que debe llevar a cabo el ser humano en fin de alcanzar el bien común. Para entender mucho mejor la filosofía contemporánea, debemos hablar del contexto histórico. Hablemos primero acerca del aspecto político. Nuevas doctrinas políticas surgieron, como el socialismo, que es un orden socioeconómico basado en la propiedad social de los medios de producción, y el comunismo, entendido como organización social y económica, es una asociación basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes producidos por los mismos. Surgieron también guerras y revoluciones liberales, como la Primera Guerra Mundial, que fue el primer gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia. Millones de personas, tanto soldados como civiles, murieron en las distintas batallas que se sucedieron en los 6 años que duró. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, el norte y el sur, que con la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional. La Guerra Fría, el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. En el aspecto político también encontramos el nacionalismo, que fue un movimiento de carácter liberal progresista, enfrentando al legitimismo de la restauración y promotor de movimientos de liberación nacional. Ahora, en el aspecto económico, surgió la revolución industrial, el cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. Otro hecho presentado fue la crisis del 29, también conocida como la Gran Depresión, donde el mercado de valores tuvo una fuerte caída en la historia de la bolsa en Estados Unidos en el año 1929. 1929 pasó a la historia como el año en el que se dio la mayor crisis económica en el sistema capitalista. Se plantean nuevas teorías, donde surge la teoría del Big Bang, la teoría del evolucionismo, la teoría microbiana, la teoría atómica y por último la teoría de la relatividad. Lo que conocemos hoy en día como el Internet, el teléfono, las tarjetas de crédito, el avión, entre otras, son inventos y repercusiones que se han desarrollado a lo largo de la filosofía contemporánea. Características de la filosofía contemporánea. Gran diversidad de corrientes. Las corrientes que aparecerán en la primera fase de la filosofía contemporánea son una reacción al idealismo de Hegel, por lo que se dará una aceleración de la actividad filosófica y la multiplicación de corrientes. Los filósofos contemporáneos se han encargado de institucionalizar sus corrientes filosóficas, de manera tal que sus estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar en su importancia y análisis. La filosofía contemporánea maneja una idea cada vez más consolidada de que la razón ya no es soberana, porque no puede resolver las grandes inquietudes del alma humana. Principales representantes de la filosofía contemporánea. El primero tenemos a Carl Heinrich Marx. Este nace el 5 de mayo de 1818 en Trevery, ciudad de la Prusia renana. Aunque su familia era de origen judío, se habían convertido al protestantismo en 1824. Fallece el 14 de marzo de 1883 siendo enterrado en el cementerio londinense de Highgate.
su pensamiento, ya es un tema tradicional hablar sobre la obra de Marx, que es el resultado de una triple influencia de la filosofía hegeliana, del socialismo francés y de la economía política inglesa. A partir de ella, Marx desarrollará un nuevo marco conceptual sobre el que acabará construyendo su pensamiento, un pensamiento original, creativo, que ejercerá una influencia considerable en el desarrollo del pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX y de todo el siglo XX. El segundo es Friedrich Nietzsche. Este nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, una pequeña ciudad de la Sajonia prusiana, hijo de Karl Ludwig y Franziska Oller. Moriría en agosto de 1900, habiendo alcanzado una considerable fama, ejerciendo un notable influjo que se dejará sentir en el desarrollo del pensamiento contemporáneo. El pensamiento de Nietzsche se consideraba como vitalista, ejerció una considerable influencia a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, tanto por su carácter crítico como por su propuesta de transmutación de valores de la cultura occidental, plasmada en el ideal del superhombre. El superhombre es la propuesta de Nietzsche ante una realidad que quiere disolver el individuo en el seno de la sociedad. Nietzsche prefiere el aislamiento y la libertad. El superhombre es el pensamiento central de Nietzsche. El ser humano debe ser superado, ya que todos los seres evolucionan y se transforman, y el ser humano no puede ser una excepción. El ser humano no es un ser estático, sino que está dotado de una fuerza enorme y creadora. Tercero es George Edward Moore. Este nace en 1873 y fallece en 1958. Es uno de los fundadores de la filosofía analítica junto con Bertrand Russell, que este fue su compañero en la Trinity College de Cambridge, y junto con Ludwig Wittgenstein, quien entró como estudiante en la misma universidad, pero que con el tiempo ocuparía la cátedra de Moore. Su pensamiento es un idealismo de la mano de su profesor Ellis MacTaggart, pero posteriormente aceptó la postura realista. La primera ruptura con el idealismo se refleja en un artículo temprano llamado La naturaleza del juicio, en el que criticaba los errores que se producían en la postura idealista debido a la confusión entre dos sentidos distintos de la palabra idea, que puede significar por un lado el acto psíquico de conocimiento y por otro aquello que se conoce. Es sobre este último el sentido sobre el que debe girar nuestra reflexión para evitar caer en un psicologismo según el cual no podríamos conocer nada exterior a nuestros estados de conciencia. A este sentido de idea que hace hincapié el significado, Moore lo denomina concepto, tomando lo que Francis Herbert Bradley, el profesor a partir del cual Moore se replanteó el idealismo, denominaba significado universal. Un precedente de la concepción de Moore puede verse en la filosofía de Frege, quien también habla de conceptos a los que atribuye una naturaleza objetiva. Un desarrollo posterior, salvando las distancias, se puede ver en la teoría del mundo 3 de Karl Popper. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de 1922. Estudió físicas en la Universidad de Harvard, por lo que se doctoró dicha especialidad en 1949. A partir por su interés se orientó hacia el estudio de la historia de la ciencia. Aquel se dedicó por completo. Las principales corrientes de la filosofía contemporánea. El positivismo francés de Francis Comte. La filosofía de Comte está condicionada por tres acontecimientos históricos, a saber, como la Revolución Francesa, el nacimiento del socialismo utópico francés y el apogeo de la ciencia. El positivismo moral, utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. Estos pensadores buscan las bases científicas de la moral, capaces de transformación social que permitiera una vida feliz. El marxismo. Karl Marx, influido por el socialismo utópico, los economistas ingleses y el clasicismo alemán, construyó su propia teoría de corte humanista partiendo de una inversión de la dialéctica hegeliana, el materialismo histórico.
El vitalismo. Nietzsche y toda su filosofía se centra por un lado en la crítica de la cultura occidental y por el otro en el intento de superación de esa cultura, a la que considera decadente al fundamentarse en la metafísica, la religión y la moral que han invertido los valores de la vida para transformarlos en el producto del resentimiento contra la misma. La fenomenología. Este pensador desarrolla una teoría partiendo del concepto de intencionalidad para hacer una división entre los fenómenos físicos y los psíquicos. En su pensamiento se pueden distinguir las tres etapas. La etapa prefenomenológica, fundamentalmente psicologista, la etapa fenomenológica, marcada por una fenomenología pura y trascendental, y por último la etapa de retiro, en la que se preocupa por cuestiones éticas y sociales. Por último tenemos el existencialismo. Aunque posiblemente Martin Heidegger no lo hubiera querido así, la obra del autor se circunscribe dentro de la corriente existencialista. En la primera parte de su obra, Ser y Tiempo, el autor analiza la estructura básica del Dasein, o ser ahí, que se divide en ser en el mundo y en ser con los otros. Esto conlleva para el filósofo a una situación angustiosa, porque el ser aparece arrojado en el mundo impersonal e inauténtico.